Bien, muy buenos días a todos. Hoy tendremos la cuarta y última sesión del segundo seminario Mucaza Banca y para no entretenernos mucho más voy a dar paso a Marcos Lamas, el director territorial de Banca, para que presente a la ponente. Gracias, Carmen. Pues muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero daros la bienvenida en nombre de Banca a esta cuarta y última sesión del segundo seminario Mucaza Banca y agradeceros realmente vuestro interés por esta propuesta formativa que hemos organizado en colaboración con el Máster en Ciencias Actuariales y Financieras de la Universidad de León. Y sin más, os presento a la ponente de hoy. Paula Mayoral Alonso es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Hizo los cursos de práctica jurídica en el Real Colegio Universitario Escorial María Cristina y tiene el título de European Financial Advisor por EFPA España. Paula tiene una experiencia de más de 18 años en banca, desempeñando diferentes puestos en red comercial. Empezó en la oficina principal de Madrid de Caixa Galicia, donde estuvo 3 años, volviendo posteriormente a León. Y desde hace 6 años se dedica a la gestión del ahorro y planificación patrimonial en la banca, ocupando desde hace más de 2 años el cargo de directora de banca personal en la Dirección Territorial Castilla y León y Asturias, dirigiendo un equipo de 7 personas y llegando a supervisar a más de 40. En la actualidad lidera un plan de cantera tanto en Castilla y León como en Asturias para formar y especializar en gestión del ahorro y gestión patrimonial a un amplio número de compañeros de banca. Y tengo que deciros además que cuento con la suerte y el privilegio de compartir equipo con Paula desde ya hace algunos años. Y no solo es una excelente profesional, sino que hace mejores a los equipos en los que trabaja. Así que nada más, Paula, adelante, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Marcos, por la presentación. Buenos días a todos y bienvenidos. Lo primero también darle las gracias a Carmen y a la Universidad de León porque, bueno, estoy muy contenta y muy orgullosa de estar aquí. Porque es verdad que aunque, bueno, lo que ha dicho Marcos, tengo el título de licenciatura en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, pero los 3 primeros años de carrera los cursé aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad de León y bueno, me hace mucha ilusión estar aquí. Posteriormente, por un tema de completar mi formación, me fui a Madrid, pero guardo muy buenos recuerdos de la Universidad de León, de la Facultad de Derecho y de mis primeros años como estudiante universitaria. La verdad que estudié Derecho por un tema vocacional, pero cuando acabé la carrera y comencé a trabajar en Caixa Galicia, poco a poco me fui enganchando en el mundo de la banca y bueno, empecé en la oficina principal de Madrid con un equipo maravilloso, yo creo que eso también me influyó y enseguida supe, sin haberlo pensado nunca, que eso era lo que yo me quería dedicar. Y 18 años después, pues aquí estoy. La verdad es que ha cambiado muchísimo el paradigma desde que yo empecé a trabajar en banca. Yo empecé en la oficina en el departamento de pasivo o de cuentas corrientes. En aquella época éramos 25 personas, por lo que estábamos muy segmentados, muy dedicados a una función muy concreta, cada uno de nosotros dentro de la oficina. En mi departamento éramos 8 personas y nos dedicábamos a toda la operativa relacionada con depósitos, cuentas corrientes, fondos de inversión, planes de pensiones, todo lo relacionado con gestionar el ahorro de nuestros clientes, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y bien, la verdad es que de aquella era muy fácil. La mayoría de nuestros clientes tenían sus ahorros en depósitos a plazo fijo, seguros de ahorro, renta fija. Teníamos también clientes, sobre todo grandes empresas que hacían repos, compraban un título de renta fija con un pacto de recompra a un tipo de interés que, bueno, habíamos pactado previamente y a una fecha fija, a un día, una semana, 15 días. Y eran inversiones con un riesgo muy bajo o incluso sin riesgo y con una rentabilidad muy aceptable para los ahorradores. Estamos hablando que con un depósito a plazo fijo podíamos obtener una rentabilidad anual pues del 4,5%. Y en general, otro tipo de productos, como puede ser la renta variable, los fondos de inversión, eran para un perfil de inversor ya más arriesgado. Hoy el paradigma es totalmente diferente. Nada que ver con ese planteamiento de ser ahorrador o inversor de hace 15 o 20 años. Y, bueno, vemos que es muy acorde con la situación que estamos viviendo hoy en día el título de la ponencia de hoy. Hoy es absolutamente necesario gestionar nuestro ahorro y hacer una buena planificación patrimonial. Estamos viviendo una situación en los mercados en la que es muy importante intentar obtener una rentabilidad.
una rentabilidad en los próximos meses, en los próximos años, saber gestionar nuestros ahorros, pero ahora sí asumiendo ya ciertos riesgos. Voy a empezar a presentar. Me decís, por favor, cuando veáis la presentación. Paula, ya se ve. ¿Se ve? Vale, perfecto. Gracias, Marcos. Vale, bueno, aquí veis un pequeño índice de lo que vamos a hablar hoy, la paradoja del ahorro, el entorno macroeconómico, rentabilidad real, rentabilidad nominal, de ahorrador a inversor, qué es banca personal, cómo trabajamos, cómo analizamos a ese inversor y cuáles son los vehículos óptimos para empezar a invertir. Estos son los conceptos más importantes que vamos a tratar: tipo de interés, inflación, rentabilidad, riesgo, fondos de inversión, inversión responsable y gestión delegada de carteras. Bueno, la tasa de ahorro de los hogares y las empresas se encuentra en máximos históricos. Vemos que, propiciado por la crisis del COVID-19, el ahorro se sitúa ahora mismo en máximos históricos, alcanzando un volumen de más de 900.000 millones de euros en depósitos. Es la tasa más alta desde que se tienen datos. Las familias en todos estos meses de pandemia han hecho acopio de liquidez afectadas por, lógicamente por el confinamiento domiciliario, por las restricciones de aforo, por las restricciones de movilidad, y vemos unos niveles de ahorro en máximos históricos y además con un marco de mercado un tanto peculiar. Vemos dos de los distintos recortes, de los múltiples recortes que hemos visto en prensa en los últimos meses, que reflejan esta situación, y un gráfico que muestra el incremento de ese ahorro en los distintos países, que, como veis, se ha incrementado exponencialmente. Bueno, este es el entorno macroeconómico, el nuevo paradigma económico que estamos viviendo ahora. Vemos cómo está la deuda pública en España, en Alemania, dónde se sitúa la inflación. Nos encontramos en un marco de mercado que nos permite anticipar un entorno prolongado de tipos de interés bajos, y ya no solo de tipos de interés bajos, sino inferiores a la tasa de inflación. Estamos ante un escenario de inflación creciente, y ya no solo de inflación, sino que vemos que muchos países están estudiando incluso un incremento de impuestos, con lo cual vamos a perder poder adquisitivo si no empezamos a gestionar ese ahorro. Y ese es el mayor problema al que nos tenemos que enfrentar ahora mismo como ahorradores. Tipos cero, tipos, por tanto, inferiores a la tasa de inflación, y todo esto, por supuesto, agravado por la crisis del COVID-19. Vemos, por tanto, que es muy necesaria hacer una buena gestión del ahorro para proteger nuestro poder adquisitivo. Y para ello, lo que tenemos que hacer hoy en día es invertir con cabeza y asumir riesgo. ¿La rentabilidad que debemos obtener ahora? Bueno, pues tiene que ser mayor, porque el entorno ha cambiado. Ahora nos movemos en un contexto en el que reaparece la inflación. La inflación ahora mismo aparece como un enemigo del ahorro, y debemos anticiparnos a un periodo de tipos bajos e inferiores a la tasa de inflación. Aparece la inflación como un impuesto silencioso y, por tanto, como decíamos, debemos invertir con cabeza para batir la inflación y batir los impuestos. Y ese debe de ser, hoy en día, el sentimiento de todo inversor. Hasta hace unos años, como decíamos, podíamos conseguir ciertas rentabilidades fácilmente, de una manera muy cómoda, recurriendo a depósitos a plazo fijo, letras del tesoro y con unas rentabilidades muy aceptables. No asumíamos ningún riesgo, los bancos centrales estaban protegiendo al ahorrador, y hoy en día pues vemos que tenemos que buscar alternativas y empezar a asumir riesgo si queremos alcanzar esos niveles de rentabilidad. Hoy en día es impensable obtener rentabilidad sin asumir cierto nivel de riesgo. Por tanto, tenemos que transformar al ahorrador en inversor, y ese ahorrador tiene que empezar a asumir riesgo, y ya que ahora mismo creemos que el mayor riesgo es no asumir riesgo. Rentabilidad real versus rentabilidad nominal. Bueno, para ver esto mejor y de una manera un poquito más gráfica,
Os he puesto aquí un ejemplo. Vemos que si tenemos un capital de 100, con ese capital de 100 podremos adquirir un producto que cueste 100. ¿Pero qué hacemos? Decidimos no adquirir ese bien e invertir ese capital, ¿vale? Invertimos y conseguimos una rentabilidad de un 5%. Pero vemos que la inflación, por ejemplo, se sitúa en el 10%. ¿Qué pasa? A pesar de haber invertido nuestro capital, hemos perdido capacidad adquisitiva, por lo que vemos que ahora mismo lo importante ya no es la rentabilidad nominal, sino la rentabilidad real. De poco nos sirve obtener una rentabilidad de un 1% si tenemos una inflación de un 2%. Vale, hemos obtenido una rentabilidad que nos puede parecer aceptable, pero la inflación supera esa rentabilidad nominal obtenida, por lo cual perdemos poder adquisitivo. Lo que significa, en este caso, que no podríamos adquirir ese bien. Bueno, es un ejemplo un poco exagerado, pero que nos ayuda a hacernos una idea de dónde estamos y de dónde nos encontramos ahora mismo. De ahorrador a inversor. Bueno, nuestra obligación ahora mismo como asesores financieros es advertir de esto a los ahorradores. Tenemos diagnosticada esta situación y debemos trasladarla. Vemos que desde el año 2016 el Banco Central Europeo pone los tipos de interés en el 0% y desde ese momento el ahorrador está perdiendo poder adquisitivo. Pierde incentivos para seguir siendo ahorrador, siempre que mantenga sus ahorros en depósitos o en cuentas corrientes. Por tanto, desde ese momento debe convertirse en inversor y asumir ciertos riesgos moviendo su capital o sus ahorros hacia acciones, fondos de inversión o cualquier otro vehículo de inversión que le ayude a obtener ya una cierta rentabilidad. El ahorrador, por tanto, debe mutar hacia inversor. Es verdad que estamos despertando a un ritmo muy lento en Europa, pero tenemos que empezar a transformarnos en ese sentido. Esto sucede desde el año 2016, como decíamos, pero cuando llega el COVID trae implicaciones adicionales por la paralización de la economía que se ha producido. Los gobiernos se han tenido que endeudar de una forma muy elevada para indemnizar a los hosteleros y otra serie de medidas que han tenido que tomar. Y la política monetaria deja entonces de ser una aliada de los ahorradores. Y esto va a seguir siendo así aunque repunte la inflación. Nos enfrentamos en los próximos 4 años a un contexto de inflación sin subidas de tipos de interés. Vamos a vivir con unas tasas de inflación del 1, 1,5%, 2% y unos tipos de interés del 0%. Por tanto, vamos hacia una pérdida de poder adquisitivo de los ahorradores. Y como decíamos, no es nuevo, sino que lo venimos arrastrando desde el 2016. Si nos mantenemos como ahorradores, perdemos un 2% de poder adquisitivo todos los años. En todos estos años de tipos bajos, bueno, pues podemos llegar a perder alrededor de un 15%, siempre que no hagamos nada y no nos convirtamos en inversores. Por tanto, anticipamos, como decíamos, un periodo prolongado de tipos bajos e inferiores a la tasa de inflación. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Convertirnos en inversores. ¿Qué significa esto? Que si queremos mantener nuestro poder adquisitivo, tendremos que asumir riesgos. Nos vamos a ver obligados a introducir cierto nivel de riesgo en nuestras carteras. Vamos a tener que modificar nuestras carteras. Podemos asumir cierto riesgo de mercado e introducir en nuestras carteras un porcentaje de renta variable. Tiene que ser un proceso gradual, esta entrada en renta variable, ya que, por supuesto, no es sencillo pasar de ahorrador a asumir un poquito de riesgo en nuestras carteras. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Debemos tener en cuenta distintos factores, pero el primero de ellos y más importante es pedir ayuda y pedir consejo a un profesional del asesoramiento financiero. En estos escenarios de máxima tensión, como los derivados de la pandemia, conviene contar con un asesoramiento financiero cualificado. En los últimos meses, los asesores financieros creo que hemos jugado un papel esencial a la hora de aconsejar, guiar, resolver dudas y preocupaciones tanto de ahorradores como de inversores. Además, este asesoramiento financiero es fundamental
en situaciones como las vividas en el último año. La toma de decisiones precipitadas, provocadas por el miedo o empujadas por el pánico, puede provocar graves errores que penalicen los resultados de nuestras inversiones. El año pasado, durante los meses de febrero y marzo, sufrimos caídas muy importantes en los mercados, en las que, bueno, hubo inversores que entraron en pánico, en algunos casos incluso deshicieron sus inversiones y, en el peor momento, deshicieron sus inversiones con pérdidas importantes. En ese momento, lo que es más importante es tener un asesor financiero cerca que nos ayude a mantener la calma e incluso ya no solo a mantener la calma, sino como a verlo como una oportunidad, ¿vale? Una oportunidad para seguir entrando en mercado a mejores precios. La bolsa, como decimos, es el único mercado donde nadie entra cuando hay rebajas. Pues bien, es muy importante estar asesorado para superar estos baches y los inversores que el año pasado aguantaron esas caídas y se mantuvieron en el mercado, la mayoría acabaron el año en positivo, es decir, recuperaron en la mayor parte de los casos las minusvalías sufridas y obtuvieron plusvalías. Bueno, pues aquí es donde entramos en juego nosotros, los profesionales financieros que formamos parte, en este caso, de banca personal, ¿vale? Banca personal es la unidad especializada del banco dirigida a prestar un servicio de asesoramiento a nuestros clientes. Sabéis que en los bancos ofrecemos múltiples servicios financieros, pero nosotros nos dedicamos exclusivamente a gestionar inversiones. Nos diferenciamos por la especialización y focalizamos todo nuestro esfuerzo en hacer la mejor inversión posible a cada uno de los inversores. El equipo está formado por más de 65 profesionales en el banco y nuestro objetivo es optimizar el patrimonio de los inversores. Gestionamos patrimonios y tratamos de buscar la mejor inversión. Es un servicio extra para clientes que demandan un poquito más a su entidad financiera. Ahora mismo la especialización en banca es muy importante. La especialización ha cobrado mucho sentido y, sobre todo, bueno, la especialización en materia de inversiones. Hoy en día, para cualquier inversor es fundamental estar asesorado. Para que conozcáis un poquito cómo se estructura un departamento de banca personal, ya que, bueno, muchos de vosotros sois estudiantes a punto de salir al mercado laboral y bueno, quién sabe si os puede interesar este mundillo. En banca personal ahora mismo estamos divididos en 9 centros. Para que veáis un poquito cómo se compone el equipo y las distintas figuras que formamos parte del segmento, en cada centro hay un director, unos asesores y unos gestores. La diferencia entre el asesor y el gestor es que el asesor se encarga de prestar asesoramiento a clientes de distintas oficinas en una misma zona geográfica y los gestores se encuentran en una oficina prestando el servicio de asesoramiento a los clientes de las oficinas más importantes del banco. Los asesores realizan un asesoramiento recurrente y los gestores el asesoramiento que prestan es puntual. En banca personal también hemos definido un plan de carrera específico para el área. Dentro del gestor de banca personal existen 3 categorías, depende de en qué oficina se encuentra el gestor y que después, posteriormente, pueden desarrollar su carrera dentro del segmento hacia asesores de banca personal. Dentro de la categoría de asesor también existen 3 categorías profesionales diferentes, asesor junior, asesor senior y asesor senior plus, dependiendo de la experiencia y del volumen de las carteras. Y, bueno, aparte de las personas que formamos parte del equipo, estamos llevando a cabo un plan de cantera para identificar los perfiles que podrían incorporarse al equipo a medida que se vayan formando y que vayan adquiriendo la experiencia necesaria. Consiste en un proceso de acompañamiento en el que el asesor, en definitiva, acompaña a estos gestores en sus visitas comerciales, se les da formación, herramientas y habilidades comerciales. Y ahora que nos conocéis un poquito más y que sabéis cómo estructuramos el equipo, ¿cómo trabajamos? Bueno, pues, en primer lugar, destacar que tenemos que dar a cada inversor un servicio totalmente personalizado y darle información, pues, a través de distintos canales. Una atención continua, personal
y especializada. Y, en definitiva, en eso se basa la banca personal y la banca privada. Aplicamos una estrategia de inversión que se adapte al perfil de riesgo de cada inversor y realizamos un seguimiento de esas inversiones para ir adaptándolas a las necesidades de cada inversor en cada momento. Tenemos que ir adaptando la cartera a cada momento de la vida del inversor, ya que, bueno, no es lo mismo cuando elaboramos una propuesta de inversión de un cliente cuando es joven, tiene niños pequeños, una hipoteca y, bueno, en definitiva, unas necesidades de liquidez en el corto plazo, que cuando esa propuesta ya va dirigida pues, a un cliente, a un inversor de mediana edad, con sus necesidades financieras cubiertas y que no prevé tener ninguna necesidad de liquidez en el corto o medio plazo. Bueno, pues como decíamos, es un servicio personalizado con el respaldo de un equipo de profesionales con experiencia en materia de asesoramiento. En cuanto a tecnología e innovación, bueno, pues es un tema fundamental también en nuestro día a día y que se ha visto muy acelerado con el COVID. En gran medida ha cambiado la manera de relacionarnos con nuestros clientes. Hasta el año pasado, pues yo diría que igual el 90% de los contactos que manteníamos con los clientes eran presenciales y ahora nos hemos tenido que adaptar y relacionarnos en muchos casos de manera telemática, en la mayoría de ocasiones por videollamada y encontrar ese punto de relacionarnos a distancia con los clientes siempre sin perder ese punto de cercanía que es lo que caracteriza la relación de cada asesor con el inversor. Debemos seguir estando muy cerca, estando en la mayoría de los casos físicamente muy lejos. Estas nuevas formas de relación entre el asesor y el inversor es verdad que no sustituyen al contacto directo, pero sí han logrado complementarlo y que ambas formas puedan convivir en un futuro. La gran prueba de fuego de esto que os cuento la vivimos el año pasado, en los meses de marzo y abril, estando todo el equipo confinado en casa y coincidiendo con caídas en los mercados que superaron el 30% y en algunos índices acercándose al 40%. Tuvimos que hacer un trabajo de cercanía muy importante con todos nuestros clientes. Primero, por supuestísimo, por la crisis sanitaria que estábamos viviendo y que a algunos de ellos les tocó muy de cerca, desgraciadamente, con fallecimientos y enfermedades de familiares. Y segundo, pues por la situación tan excepcional que vivimos en los mercados financieros. Por tanto, la tecnología es algo importantísimo ahora mismo en nuestro trabajo y que en gran medida ha llegado para quedarse. Bueno, productos personales, pues contamos con productos exclusivos para inversores y para clientes de banca personal que nos ayuden a construir las carteras. Bueno, ¿cómo trabajamos? Asesoramiento recurrente, el proceso de gestión con asesores. Lo primero es destacar la importancia que tiene hoy en día el asesoramiento recurrente. Hasta hace unos años los ahorradores no necesitaban ningún tipo de asesoramiento, sino que simplemente ejecutaban mandatos en su entidad financiera. Se dirigían a su entidad financiera, a su gestor y simplemente ejecutaban mandatos. Quiero contratar un depósito a plazo fijo, comprar una letra del tesoro. Hoy en día, como hemos visto, es muy necesario estar asesorados y ya no solamente de una manera puntual, ya que la propuesta de inversión que podemos plantear hoy a un inversor dentro de X tiempo, un mes, varios meses, un año, ya no vale, ya no sería la más adecuada para ese inversor. El mercado está muy cambiante y las circunstancias de los inversores también cambian sus circunstancias personales, sus hijos van a la universidad, necesitan cambiar de casa y cambian, por supuesto, las situaciones de mercado. Hoy recomendamos a un inversor una determinada temática y dentro de unos meses la recomendación sería otra, por ejemplo. Por eso decimos que es muy importante llevar a cabo un asesoramiento recurrente y no puntual para hacer una recomendación en un momento dado y
y que no todo quede ahí, sino hacer un seguimiento de esas inversiones a lo largo del tiempo, adaptándolas a la situación del cliente y al mercado en cada momento. Y dentro de este proceso tan importante de asesoramiento, lo primero que tenemos que tener en cuenta es hacer un análisis del cliente. Bueno, perfil de inversión, rentabilidad, riesgo, liquidez. Lo primero, y antes de todos estos conceptos que vemos aquí, es conocer una serie de datos objetivos del cliente, datos que no dependen ya de su manera de ser, sino datos personales, datos familiares, como por ejemplo la edad, el número de hijos, cuál es su profesión, su situación patrimonial, sus deudas, sus bienes, para posteriormente entrar ya en datos más subjetivos, datos que dependan de la manera de ser de esa persona como inversor. Tenemos que conocer dónde estamos, qué buscamos con esas inversiones, qué riesgos estamos dispuestos a asumir y cuál va a ser el horizonte temporal de nuestras inversiones. Esta sería la fase inicial del asesoramiento y donde nosotros definimos la filosofía de inversión, los objetivos y sus límites. Por ello, es muy importante conocer el perfil de riesgo del inversor, ¿vale? Que además es algo que tenemos que ir actualizando continuamente por los cambios que puede haber en su situación económica y en su situación personal. Un inversor a lo largo de su vida no siempre va a estar dispuesto a asumir el mismo nivel de riesgo. No es igual un inversor joven, sin cargas familiares, donde lo que busca probablemente sea la máxima rentabilidad sin importarle el riesgo. A ese mismo inversor, cuando ya tiene hijos, hijos ya además a punto de irse a la universidad, donde tendrá que hacer un desembolso importante y donde lo que busca en ese momento es una inversión más conservadora, con una filosofía ya no de máxima rentabilidad, sino probablemente de preservación de capital. Bueno, llevamos un rato ya hablando de riesgo, pero ¿qué es riesgo? La definición puede ser compleja. Se ha tratado de definir en múltiples ocasiones con mayor o menor acierto, pero es verdad que al tratarse de una circunstancia propia de cada inversor es muy difícil generalizar el concepto. A mí las definiciones que más me gustan son dos. La primera define el riesgo que está dispuesto a asumir un cliente como el tiempo que soportaría ver sus inversiones en negativo, ¿vale? Muy importante, hasta dónde podemos ver esa inversión en negativo. Y otra definición sería el punto en el que un inversor rebasa su umbral de insomnio, ¿vale? Es decir, deja de dormir por las noches pensando en sus inversiones. Si esto ocurre, cualquiera de estas dos circunstancias, probablemente ese inversor no está bien perfilado, no está en el perfil que le corresponde. Así, los perfiles de riesgo pueden ir desde el más conservador, en el que lo que buscamos es priorizar la seguridad sobre el riesgo y alcanzar una mínima rentabilidad, pero algo superior a esa tasa de inflación, pasando por un perfil moderado y decidido hasta el más agresivo. En el perfil más agresivo, el inversor busca la máxima rentabilidad sin importarle el riesgo que pueda asumir, llegando a ser probablemente un riesgo muy alto. Ya hemos visto que ahora mismo, si queremos seguir obteniendo rentabilidades similares a las que obteníamos hace años con los depósitos, tenemos que empezar a asumir cierto riesgo. Nosotros en banca personal, cuando llega un cliente buscando asesoramiento, lo primero que hacemos, como decimos, es perfilarle a través de un test de idoneidad y conveniencia para ver, primero, muy importante, qué productos son o no convenientes para él y cuál es su perfil de riesgo. Esto está muy ligado también a la directiva MiFID, que es la normativa europea que regula la prestación de servicios de inversión. Esta normativa afecta a todas las entidades financieras y de inversión y les afecta en la forma en que informan, asesoran o venden este tipo de productos, ¿vale? Así como la manera en que ofrecen también este tipo de servicios de inversión.
Y, en definitiva, los objetivos de MiFID son mejorar la transparencia y la eficacia de los mercados financieros y, sobre todo, reforzar la protección al inversor. Por ello, el inversor debe estar protegido y, por tanto, es muy importante conocer qué productos son o no son convenientes para él. Es un test que se compone de 34 preguntas acerca de cultura financiera, información académica del inversor, preguntas acerca de su experiencia, de la frecuencia con la que realiza esas inversiones y preguntas sobre su situación financiera, qué parte del patrimonio mantiene en liquidez, qué parte prevé que va a necesitar en los próximos años. Y es verdad que son preguntas muy valiosas a la hora de valorar la conveniencia o no conveniencia de un tipo de producto para un cliente. No es lo mismo contratar un depósito a plazo fijo que contratar, por ejemplo, un depósito estructurado, que es un producto complejo, con riesgo de capital. Es un producto que en principio no tiene liquidez, no podríamos rescatar nuestro capital hasta el momento del vencimiento. Puede haber inversores que, si no tienen la formación académica suficiente o la experiencia en algún producto similar, no puedan contratar este tipo de productos o, bueno, mejor dicho, no sería un producto conveniente para ellos y nosotros, como asesores, no podríamos recomendarle en ningún caso este tipo de productos. Esto por la parte de conveniencia. A la hora de analizar el perfil, analizamos 3 puntos fundamentales. Primero, el horizonte temporal de la inversión, es decir, en qué momento cree el inversor que va a necesitar ese dinero. Si antes de 2 años, antes de 5 o si, por el contrario, es una parte de su patrimonio que en principio, bueno, por supuesto, salvo imprevistos, no va a necesitar. Además del horizonte temporal, analizaremos la finalidad de la inversión en cuanto siempre a objetivos de rentabilidad. Y, por último, cuál sería el comportamiento del cliente ante posibles pérdidas. Muy importante también, además de saber y conocer cuál es nuestro perfil de riesgo, es marcarnos un objetivo de rentabilidad. Como hemos visto, para obtener cierta rentabilidad es necesario asumir riesgo. Es una decisión difícil para muchos ahorradores porque hace algunos años obtenían, pues como hablábamos, un depósito de plazo fijo, podíamos obtener una rentabilidad de un 4%. Y hoy, para obtener esas rentabilidades, un 2, un 3, un 4%, tenemos que convertirnos en inversores. En este proceso de transformación de ahorrador a inversor, tenemos que tener un horizonte temporal amplio. No vale un horizonte temporal de un mes o de un año. Necesitamos mínimo un 3 años, un 5 años. ¿Por qué? Porque vamos a asumir riesgos. Y esos riesgos, en el corto plazo, se pueden materializar. Y, por tanto, nuestra recomendación siempre sería irnos a un horizonte temporal de 3 años o 5 años. Vamos a ver. Vehículo óptimo. A la hora de elaborar ya una propuesta de inversión, tenemos que tener en cuenta otro de los grandes principios a la hora de invertir, que es tener una cartera tremendamente diversificada. Es verdad que, bueno, es curioso, pero es así. Todos conocemos a un primo, a un vecino, a un amigo que nos dicen que se han forrado con Tesla, con los bitcoins, bueno, pero lo normal es que el resto de los mortales no obtengamos esas rentabilidades comprando un único activo. Por eso debemos de tener unas carteras muy diversificadas. Debemos de tener un poco de todo. Y esto es verdad que es algo que vas viendo a lo largo de tu vida como inversor, que en gran medida el éxito de una buena inversión viene de la mano de una cartera muy diversificada, pero diversificada por activos, por geografías. ¿Por qué? Porque no tenemos la bola de cristal y no sabemos cuál es el activo que mejor se va a comportar y precisamente por eso es por lo que debemos de tener un poquito de todo en nuestras carteras. Además, esa diversificación nos ayuda también a mitigar el riesgo
Y bueno, como vulgarmente se dice, no ponemos todos los huevos en la misma cesta. No vamos a entrar en un país concreto ni en un sector concreto porque el mercado no siempre se mueve en la misma dirección. Y por todo ello, el producto que nosotros recomendamos son los fondos de inversión. Para nosotros es el vehículo óptimo para llevar a cabo esa transformación de ahorrador a inversor. Porque con una cartera, por ejemplo, de 10 fondos de inversión, puede que tengamos una cartera invertida a su vez en 600 activos. Y si hablamos de diversificación, bueno, pues imaginaos lo que esto supone. Pero hablar de una cartera diversificada no significa estar invertidos en BBVA, Santander, CaixaBank y Bankinter. No, no pueden estar correlacionados. Cuando hablamos de diversificación, no hablamos solamente de diversificación de activos, sino de diversificación de geografías, de temáticas. No estás asumiendo el riesgo de un único activo. Bueno, y esto te lo permite, como decíamos, los fondos de inversión. Aquí vemos, bueno, la definición de qué es un fondo de inversión, su vocación inversora, las categorías básicas. Vemos que hay fondos monetarios, de renta fija, renta variable, mixtos, garantizados, de gestión pasiva, retorno absoluto. Bueno, otra de las ventajas muy importantes de los fondos de inversión es que cualquier persona puede acceder a ellos. No necesitas miles de euros para invertir. La mayoría de los fondos de inversión te permiten entrar con un mínimo de 100 euros, de 1.000 euros, de cantidades muy asumibles para cualquier ahorrador. Te permiten acceder a mercados que de manera individual no podrías normalmente hacerlo por mínimos de inversión o incluso por comisiones. Otra ventaja de los fondos es la liquidez. Son productos totalmente líquidos. Como os decía, siempre recomendamos, muy importante, un horizonte temporal mínimo de 3 años, 5 años, pero eso no quita para que nosotros podamos disponer de nuestra inversión en cualquier momento. Podemos reembolsar los fondos cualquier día a valor liquidativo, ¿vale? Y en 2 o 3 días tendremos el saldo abonado en nuestra cuenta corriente. Fiscalmente también es un producto muy atractivo. El partícipe de un fondo solo tributa cuando realiza el reembolso de las participaciones. Se genera un rendimiento positivo o negativo que a efectos fiscales tiene la consideración de ganancia o pérdida patrimonial. Y una de las grandes ventajas fiscales de los fondos es que el traspaso entre fondos está exento de tributación. Es decir, si traspasamos el saldo de un fondo de inversión a otro, porque la situación del mercado lo requiere en ese momento, no tenemos que tributar por esas plusvalías obtenidas hasta esa fecha. Por tanto, vemos que nosotros elegimos el momento en el que tributar por esas plusvalías. Podemos hacer cuantos traspasos creamos necesarios y no tributamos por esas ganancias hasta el momento en que decidamos reembolsar ese saldo y que pase nuevamente a la cuenta corriente. En ese momento sí se nos aplicaría la retención correspondiente. Son vehículos de inversión, los fondos también, muy transparentes y muy confiables. Además de enviar nosotros informes periódicos a nuestros inversores, la propia gestora de cada fondo, a su vez, les envía información periódica a todos los inversores. Es una información muy amplia y muy detallada de dónde están invertidos, el riesgo que están asumiendo, y decíamos que son confiables porque, a su vez, estas gestoras están supervisadas por la CNMV. Es decir, es la Comisión Nacional del Mercado de Valores quien vigila que se cumple lo que el fondo dice que va a hacer. Y otra ventaja de invertir en fondos es que cada fondo está gestionado por profesionales. Ya no es solamente que tu asesor financiero te vigile la cartera y te mueva esa cartera, sino que la selección en concreto de los activos en los que invierte cada fondo se hace a través de un equipo de analistas y de profesionales. El universo de fondos de inversión es amplísimo y respecto al riesgo que asumimos también nos parece el mejor vehículo de inversión porque existen fondos donde la filosofía de la inversión es la preservación del capital, donde prima la seguridad y, por tanto, en los que asumimos un riesgo muy bajo
y fondos de inversión que lo que buscan ya es la máxima rentabilidad para el inversor, asumiendo también un riesgo muy elevado. La CNMV establece unos niveles de riesgo para los fondos de inversión que van del 1 al 7, siendo el 1 el nivel con menor riesgo y menor potencial, por tanto, de rentabilidad, y el 7 el de más riesgo y mayor potencial de rentabilidad. Nosotros, como os decía, siempre animamos a los inversores a comenzar a invertir a través de fondos de inversión, mucho antes que a través de una cartera de acciones, ya que, bueno, es mucho más fácil equivocarse a la hora de tomar decisiones cuando inviertes en un número tan reducido de activos. También es muy importante a la hora de invertir, ahora que ya conocemos nuestro perfil, por ejemplo, tenemos un perfil decidido, sabemos que nuestro horizonte temporal es de 5 años, que vamos a tener en cuenta la diversificación y por ello vamos a comenzar a invertir a través de fondos de inversión. Bien, pues otro punto importante a la hora de transformarnos en inversores es hacerlo poco a poco. Es hacerlo mediante aportaciones periódicas, sobre todo cuando nuestra inversión va a ser de un cierto importe. Vamos a invertir 100, pero lo vamos a hacer entrando con 25 cada trimestre o con 10 cada mes, ¿vale? De forma que el proceso que inicio hoy me va a llevar unos meses o incluso un año. Y ese es un método de inversión muy válido y muy útil. Ir invirtiendo poco a poco, pero no por gusto, sino porque está demostrado que es muy difícil saber el momento ideal para entrar en el mercado. Es un método muy práctico y muy útil, ya que es muy difícil comprar en el momento más barato y, por lo tanto, si queremos evitar entrar en el mercado en el momento más caro, lo mejor es ir entrando poco a poco y así conseguir un mejor precio medio de entrada. Pero además de los fondos de inversión, bueno, pues existen otros vehículos de inversión también muy válidos que nos pueden ayudar a cubrir otra serie de necesidades de los inversores, como pueden ser los planes de pensiones, dirigidos a aquellas personas preocupadas por su futuro que no quieren perder poder adquisitivo cuando llegue el momento de su jubilación, y los seguros de vida ahorro, que, bueno, no es más que la unión de un plan de ahorro y de un seguro de vida. Los planes de pensiones son un instrumento de previsión social que consisten en una fórmula de ahorro a largo plazo por el cual el partícipe, a cambio de realizar una serie de aportaciones o pagos durante un periodo de tiempo, se asegura la percepción de una renta o de un capital o de una combinación de ambos en un futuro, y es la llamada prestación, ¿vale? A partir del momento en que concurran las contingencias o las circunstancias específicas que nos permitan disponer de ese plan de pensiones, que, bueno, aquí tenéis cuáles son esas contingencias: jubilación, incapacidad permanente, fallecimiento, dependencia y unos supuestos excepcionales de liquidez, como son enfermedad grave y desempleo de larga duración, o aportaciones con antigüedad superior a 10 años, cuyo plazo se inicia en enero del 2015. Es decir, a partir de enero del 25 podríamos rescatar lo que hemos aportado en el año 2015, las aportaciones realizadas en ese año. Bueno, ahí también es muy necesario contar con el apoyo de un asesor financiero para determinar cuál es el plan de pensiones que mejor se adapta a nuestro perfil de riesgo y a nuestro horizonte temporal. Por ello, bueno, tener el apoyo de un asesor, de una banca personal, de una banca privada, creemos que es fundamental. Y tenemos que estar dispuestos a asumir riesgos y, por tanto, alguna pérdida cada X años, ¿vale? Es un proceso de aprendizaje paulatino en el que nosotros, como asesores, es verdad que tenemos un papel muy importante ayudando a esos ahorradores a transformarse en inversores, y tenemos que estar en ese proceso que tiene mucho de servicio. A partir de aquí, lo que hacemos es construir las carteras. Empieza el proceso de toma de decisiones de inversión. La gestión de las carteras requiere de un proceso de mantenimiento y vigilancia de las inversiones, ya que hay un montón de factores que pueden afectar a la evolución de las mismas. Gestionar carteras es un proceso continuo
que exige actuaciones cuya frecuencia dependerá de los objetivos que nos hayamos marcado, de los riesgos que estemos dispuestos a asumir y, por supuesto, de los cambios que se vayan produciendo en la economía o en los mercados financieros. Bueno, pues, ¿cómo construimos nosotros las carteras? Nosotros tenemos dos maneras diferentes de trabajar. Primero, una manera de trabajar, podríamos llamar tradicional, en la que somos nosotros como asesores, después de tener todos estos datos que necesitamos del inversor, como es el perfil de riesgo, el horizonte temporal, el objetivo de rentabilidad, nosotros elaboramos una propuesta de inversión basada en una cartera de fondos de inversión. Esta cartera estará compuesta de un número determinado de fondos de inversión, dependiendo un poquito del importe que el cliente esté dispuesto a invertir. A la hora de construir esa cartera, lo que siempre intentamos, lógicamente, es maximizar el ratio rentabilidad-riesgo, intentar minimizar el riesgo en los perfiles más conservadores o más defensivos y maximizar la rentabilidad asumiendo un mayor riesgo en los perfiles más arriesgados. Es decir, siempre intentamos obtener la máxima rentabilidad con el mínimo riesgo, siempre, por supuesto, dentro de cada perfil. Nosotros trabajamos con 4 perfiles de riesgo. Un perfil conservador que busca preservar el capital asumiendo un mínimo riesgo. En este perfil nunca vamos a asumir más de un 5% de riesgo, ni tendremos más de un 10% de nuestras carteras en renta variable. El perfil moderado lo que busca ya es una rentabilidad ligeramente superior, pudiendo asumir un riesgo de hasta el 10% y con una exposición a renta variable entre el 0 y el 30%. En el perfil decidido podemos llegar a un 15% de riesgo y hasta un 75% en renta variable. Y el agresivo, bueno, pues por supuesto, máxima rentabilidad con independencia del riesgo, pudiendo estar invertidos hasta un 100% en renta variable. Una vez elaborada esta propuesta de inversión, teniendo en cuenta el perfil del cliente, el horizonte temporal y el objetivo de rentabilidad, por supuesto, siempre dentro del entorno macroeconómico correspondiente, si el inversor está de acuerdo con la propuesta, la llevamos a cabo y a partir de ahí comenzamos a hacer un seguimiento de la misma, un seguimiento de la cartera. Tenemos que ir adecuando esa cartera en el tiempo a las oportunidades del mercado y a las necesidades del inversor, ya que, como hemos visto, no en todas las etapas de nuestra vida vamos a asumir el mismo riesgo, ni vamos a vivir las mismas circunstancias. Iremos revisando periódicamente los resultados de la inversión, analizaremos posibles cambios en las carteras de acuerdo a los objetivos y a la situación de mercado. Por supuesto, enviando periódicamente información puntual a cada inversor con informes integrales para que pueda hacer un seguimiento detallado de la evolución de sus inversiones. Bueno, pues esta es una manera de trabajar. Y otra sería a través de una gestión discrecional de carteras. ¿Qué es esto? Bueno, pues es un servicio para la gestión de carteras patrimoniales invertidos exclusivamente a través de los mejores fondos de inversión. Es un servicio en el que el inversor delega la gestión de su cartera en profesionales y son ellos quienes toman las decisiones de inversión en cada momento. Creemos que ahora mismo dejar en manos de profesionales la toma de decisiones es la mejor opción de inversión, primero por rentabilidad, por gestión activa y, por último, por profesionalidad en la gestión. Lo que buscamos en estas carteras es optimizar y llevar a cabo las decisiones tomadas en los comités de inversiones y llevarlas directamente a las carteras finales de los clientes. Así, lo que conseguimos es disminuir los tiempos de ejecución y los procesos administrativos. No es necesario que el cliente acuda a una oficina a firmar cada cambio que nosotros realizamos en las carteras, sino que solamente con una firma al inicio del contrato podríamos hacer cualquier movimiento en esa cartera. Y, por supuesto, liberamos al inversor de esa toma de decisiones, de realizar cambios en las carteras. No llamaríamos al inversor proponiéndole un cambio en su cartera para que él tome o no esa decisión.
Lo haríamos nosotros sin consultarle. En definitiva, el inversor fija un importe de inversión y un perfil de riesgo. Y a partir de ahí, nuestro centro de inversiones empezaría a trabajar. Creemos que ahora mismo esta es la mejor forma de invertir, la más eficiente. Lo que buscamos es la preservación rentable del capital. Trabajamos en la búsqueda de una combinación de activos más eficiente para cada perfil de riesgo y, por supuesto, maximizando la rentabilidad, manteniendo siempre una volatilidad muy controlada y, por supuesto, como venimos hablando desde el principio, se trata de una inversión a largo plazo, ¿vale? Los mercados a corto plazo son impredecibles y siempre tenemos que apostar en una inversión por el riesgo que estamos corriendo por el largo plazo. Dentro de estas carteras tenemos 3 temáticas. Os voy a comentar en primer lugar la cartera basada en la sostenibilidad. Es verdad que es un tema que he dejado para el final, pero no porque sea menos importante ni mucho menos, ya que ahora mismo gran parte de nuestras inversiones deberían girar hacia esta temática, ¿vale? Y así lo enlazamos con la gestión discrecional de carteras. Bueno, pues esta cartera que llamamos Alfa Responsable, que invierte en sostenibilidad, invierte en los mejores fondos de inversión gestionados bajo criterios de inversión socialmente responsable. Lo que llamamos fondos ESG y que, traducido al español, porque son las siglas en inglés, son criterios que se enmarcan dentro de la sostenibilidad medioambiental, el compromiso social y la ética en la gobernanza. Es decir, no solo tienen en consideración la rentabilidad, que por supuesto que es muy importante para nosotros y para los inversores, sino también tienen en cuenta el impacto social o medioambiental de esas inversiones. No sé si sabéis que Abanca ha sido el primer banco español en adherirse a los principios de inversión responsable de Naciones Unidas y esto es básicamente en lo que se basa esta cartera y este tipo de inversiones, en objetivos de desarrollo sostenible. En cuanto a temáticas, bueno, pues engloba todo lo relacionado con energías renovables, gestión del agua, movilidad, cambio climático, escasez de recursos, crecimiento demográfico. Son inversiones que benefician a la sociedad, además de generar rendimientos muy positivos en las carteras. Gracias a este tipo de gestión, los inversores pueden invertir de forma sostenible y responsable, minimizando los riesgos, porque es verdad que son fondos con un mejor comportamiento en momentos de shock de mercado y pudimos comprobarlo el año pasado durante los meses de febrero y marzo, donde vimos que este tipo de inversiones aguantaron mejor esas caídas. Y lo más importante, son inversiones que crean valor a largo plazo, tanto para la sociedad como para los inversores. Creemos que es una temática muy a tener en cuenta en los próximos años a la hora de invertir. Otra temática, Alpha Future, es una cartera donde la filosofía de inversión es invertir más allá del ciclo económico y lo hacemos a través de 3 temáticas que creemos también fundamentales en los próximos años: innovación, demografía y sostenibilidad. Dentro de innovación, bueno, pues digitalización, Big Data, inteligencia artificial. En demografía, envejecimiento, crecimiento poblacional, urbanización. Y sostenibilidad, bueno, pues un poquito lo que hemos visto. Agua, cambio climático, energías limpias. Vemos que, por tanto, una alta diversificación por temáticas y en este caso construimos las carteras en base a 2 perfiles de riesgo, solamente los más agresivos, ya que no hay fondos de renta fija de calidad en estas temáticas, con las que podamos construir unas carteras conservadoras o moderadas. La tercera cartera sería la alfa cíclica. Ya estaríamos ante una inversión global que nos permite, a través del ciclo económico de forma global, combinar tanto estrategias tradicionales como inversiones alternativas. Son carteras muy diversificadas que se adaptan a distintas etapas del mercado dentro de los 4 perfiles de riesgo y lo que
ahora mismo nos permitiría entrar en inversiones relacionadas pues, en algunas temáticas que no podríamos englobar ni en innovación ni en sostenibilidad, ¿vale? Pues como sería fondos ligados a minas de oro, bonos ligados a la inflación, bueno, este tipo de temáticas. Y bueno, hasta aquí la ponencia como resumen y como idea con la que me gustaría que nos quedáramos todos, que hagamos una gestión del ahorro muy activa, que nos ayude a obtener una buena rentabilidad real y, sobre todo, fundamental, de la mano de un asesor que nos guíe en cada momento y que podamos adaptar nuestras inversiones tanto a nuestras circunstancias personales como a la situación de mercado que estemos viviendo. Carmen, no sé si damos paso a las preguntas. Pues muchas gracias, Paloma. Me ha parecido... Ay, Paloma. Paula, perdona. Muchas gracias, Paula. Me ha encantado la ponencia porque la has explicado, vamos, como una profesora, ¿no? Como una compañera de aquí. Eso ya no lo sé, Carmen. No lo creo. Pero muchas gracias. Veo que en el chat no hay preguntas. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta y activar el micro. Para preguntarlo en directo o bien preguntarla por chat. Y si no, yo quería hacerte dos preguntas, pues bueno, porque nos viene bien, porque estamos ahora haciendo un proyecto aquí en el grupo de innovación docente que yo dirijo, que es de economía financiera. Estamos haciendo un proyecto para plantear un cuestionario validado para conocer la percepción de los estudiantes de diferentes niveles educativos sobre las finanzas sostenibles. Entonces, pues queríamos saber vuestra opinión sobre qué relación hay, por ejemplo, entre la rentabilidad, riesgo e impacto ambiental y social. Eso como primera pregunta, ¿no? Porque hay algunos que dicen pues, que a más rentabilidad, más riesgo, ¿no? La norma general, pero yo no sé si en el caso de los productos financieros sostenibles ocurre lo mismo o esa relación no se cumple. Y luego otra pregunta sería, ¿qué opináis sobre riesgo y oportunidad propiciada por las finanzas sostenibles? Porque ahora hay una avalancha de regulación sobre estos temas que yo creo que tenéis que estar un poco locos, ¿no? Y bueno, ¿qué opináis sobre el riesgo y oportunidad propiciada por esto, por las finanzas sostenibles? Vale, pues nada, mira, respecto a rentabilidad-riesgo de las finanzas sostenibles, la verdad que son inversiones en las que estamos obteniendo unas rentabilidades muy importantes. Para que os hagáis una idea, bueno, el 2020 fue un año muy especial, pero en el 2019 obtuvimos unas rentabilidades en los perfiles agresivos superiores al 30%. En los perfiles más conservadores prácticamente llegamos al 5%. Creo que son rentabilidades muy aceptables, tanto para un perfil conservador como para un perfil agresivo. Y como os comentaba también, está comprobado que son inversiones que en épocas de caídas de mercado, en épocas de shock de mercado, aguantan mejor esas caídas, caen menos que los índices y soportan mejor esas épocas de shock de mercado. Entonces, bueno, aparte, como decíamos, que estamos, bueno, causando un beneficio a la sociedad y ya no solo a la sociedad, a nuestro planeta, creo que también, hablando de rentabilidad y de riesgo, estaríamos en la temática adecuada y en la temática del futuro. Creemos que las inversiones en un futuro van a ir por ahí. En cuanto a regulación, pues como decías, Carmen, estamos hasta arriba de regulación. Bueno, tanto como os decía, de regulación MiFID, de transparencia, de protección al inversor, como ahora mismo también regulación en materia de sostenibilidad. Igual que nos hemos hecho, bueno, nuestras certificaciones en cuanto a MiFID, pues probablemente estamos también obteniendo certificaciones de asesores financieros con todo el tema relacionado con la sostenibilidad, porque también es un tema muy regulado y que irá más en los próximos años.
Sí, la verdad es que nosotros ahora las palabras sostenibilidad, digitalización, son como palabras que son muy demandadas, incluso para publicaciones de investigación, ¿no? Y bueno, por eso planteamos este tópico en el proyecto. Y en cuanto a la oportunidad propiciada por las finanzas sostenibles, ¿te parece que es oportuno? Por supuesto, vamos, totalmente oportuno. Bueno, lo primero sí, como decías, innovación, tecnología, pero sobre todo en las finanzas sostenibles. Es el futuro, es causar un beneficio a la sociedad y un beneficio propio en temas de rentabilidad y en temas de mitigar ese riesgo que estamos asumiendo con nuestras inversiones. Creo que es una oportunidad que no debemos dejar escapar y que todos los inversores deberíamos estar ahí posicionados en mayor o menor medida, pero bueno, es el futuro ahora mismo. ¿Y tú crees, Paula, que si comparásemos, por ejemplo, en un estudio, pues yo qué sé, la rentabilidad y el riesgo de los productos que estabais ofertando hasta siempre y de los productos estos financieros sostenibles, habría diferencias? Muchas diferencias. ¿Sí? ¿Más rentables los sostenibles? Más rentables los sostenibles y con menos riesgo. La verdad que, bueno, ahora todo está girando hacia lo sostenible, pero a todos los niveles. Cualquier nivel productivo, cualquier empresa, incluso los bancos, bueno, todo está girando hacia ahí. Por lo tanto, cada vez iremos obteniendo más rentabilidad con esta temática y el riesgo va a estar mucho más controlado. Ya os comentaba que, bueno, caen los índices y toda esta temática o este índice, incluso relacionado con la sostenibilidad, cae menos que el resto de los índices. Bien, pues yo en el chat no veo más preguntas. No sé, Marco, si quieres hacer alguna pregunta o alguno se anima a hacer alguna pregunta. Sí, yo por continuar un poco con lo que estáis diciendo de la sostenibilidad, yo iría más allá y diría que es una exigencia hoy de cualquier o de la mayoría de los inversores a la hora de no solo invertir en fondos de inversión, sino también acudir a emisiones de deuda. Vemos que las empresas están sacando ya de forma recurrente bonos verdes y hay incluso alguna empresa que condiciona el pago del cupón o se compromete a pagar un extra cupón si no cumple en los años siguientes con toda su estrategia marcada de manera fidedigna en cuanto a los criterios de sostenibilidad, de transparencia. Y la duda que surge ahí, o surgió en este caso, es incluso si era ético que un inversor que apuesta o que compra bonos a una empresa con ese compromiso de pagar más en el caso de que no se cumpliesen los requisitos, si éticamente era lógico que pudiese cobrar ese sobrecupón, ¿no? Pero desde luego, todos los que nos financiamos y los bancos, cualquier empresa que sale a financiarse al mercado, hoy sabe que si no cumple con unos estándares sostenibles, va a ser muy difícil que los mercados lo reconozcan como un actor que puede endeudarse o que puede financiarse sin cumplir esos requisitos. Con lo cual, más allá de la propia obligación ética que nos autoimponemos en función de los valores que las empresas también tenemos, es un tema de que va a ser en el mercado muy difícil financiarse para empresas que realmente no estén cumpliendo o no se adhieran a esta serie de principios fundamentales para el futuro del planeta, como decía Paula, ¿no? Muchas gracias, Marcos. Ha pedido la palabra Amelia, que es catedrática de la Universidad de Oviedo y profesora de MUCAD. Yo creo que os quiere hacer alguna pregunta. Buenos días. Gracias, Paula, por la conferencia. Gracias, Carmen, y también yo estoy interesada en la inversión socialmente responsable. Matemáticamente, o por lo menos lo que yo he investigado, no hay todavía, vamos a decirlo así, investigación clara de si, o por lo menos hasta donde yo si las inversiones socialmente responsables son, vamos a decirlo así, más favorables o menos que las inversiones convencionales. Es decir, hay artículos que te dicen que sí, que tienen mayor rentabilidad y menos riesgo, y hay artículos que te dicen que no, ¿vale? Matemáticamente, claro, si tú ya te restringes a solamente inversión socialmente
responsable, estás perdiendo el campo de otras, es decir, matemáticamente diversificas menos. Pero bueno, como se dice que las inversiones socialmente responsables son las mejores, te moverías en el campo mejor. Pero mi pregunta es, inversión socialmente responsable desde las entidades financieras, estoy viendo que la estáis sacando adelante, y mi pregunta es de la calle ahora, y esto tiene que ver con que el BBVA y con que Bankia esté intentando echar a no sé cuánta gente. ¿Eso es ser socialmente responsable? ¿Eso va en la línea de lo que nos están pidiendo, vamos a decirlo así, la sociedad? Porque ya digo que yo he trabajado matemáticamente con esto, Markowitz, demás, pero claro, al final lo que va a hacer Bankia, lo que va a hacer el BBVA es echar gente a la calle. No sé si eso es muy ético, muy socialmente responsable. No sé, ¿qué os parece a vosotros? Esa era la pregunta que yo quería decir. Porque al final parece que es una etiqueta de marketing. Soy socialmente responsable. Pero claro, a ver si de verdad eres socialmente responsable o no. Esa es mi duda o mi reflexión ahora, ¿vale? Nada más, gracias. Bueno, Amelia, ¿cómo se nota que eres catedrática? La verdad es que ¿cómo se nota que eres catedrática? No, al revés. La verdad, no nos lo habíamos planteado, pero tienes toda la razón del mundo, porque es verdad que es un comportamiento que entra dentro de esos factores, ¿no? De los ESG que tanto predican ahora pues en las regulaciones y los políticos, ¿no? Es verdad. Tienes toda la razón, es verdad. Bueno, cojo yo el toro por los cuernos, porque la pregunta, la verdad es que se las trae, pero que es oportuna, ¿no? En primer lugar, lo que decía en cuanto a que no tenemos todavía datos, yo creo que nos falta tiempo también para que los estudios que se hagan reflejen si verdaderamente nos falta tiempo, nos faltan años, ¿no? Nosotros sí que hemos comprobado en nuestro servicio de inversiones que sí realmente las inversiones socialmente responsables en el poco tiempo que están en el mercado, porque esto recordemos que no lleva más que 2 o 3 años, ¿no? Sí que es verdad que parece que hay una prima en cuanto a que esas empresas dan una mayor rentabilidad vinculada al riesgo, principalmente porque también, como decía antes, la financiación de esas empresas hoy es más barata para una empresa que cumpla esos criterios, aunque solo fuese por el coste de la financiación y sobre todo cuando vas a mercado, pues evidentemente te va a salir, digamos, tu cuenta de resultados mejor, ¿no? En cuanto a los despidos o el proceso de consolidación de la banca, lo primero que diría es que afortunadamente en la banca no estamos hoy en ese proceso. Siempre hemos creído que nosotros tenemos que mantener nuestro plan estratégico vinculado al aumento de los ingresos financieros y no al recorte de los gastos. Y realmente lo que hemos hecho ha sido crecer en los últimos años cuando estaban en retirada. Bueno, simplemente estamos en otra estrategia. Sufrimos porque todos tenemos conocidos y amigos en el resto del sector y evidentemente es un proceso muy complicado. Yo creo que la digitalización está trayendo una revolución a todos los segmentos, al comercio, por supuesto, a los medios de comunicación, a las universidades y, cómo no, también al sistema financiero, ¿no? Y realmente, bueno, el cambio de paradigma en el comportamiento de los clientes, lo cierto es que hace que cada vez las oficinas bancarias pues tengan menos sentido, en el sentido que la gente prefiere utilizar otros canales alternativos, con lo cual mucho del trabajo que desempeñábamos en una red, que en España, por cierto, era la más amplia del mundo, si lo medíamos en términos de oficinas por habitante, pues ha traído un impacto muy duro y realmente lo que hacemos es seguir lo que quiere el consumidor y el cliente, ¿no? Ya no quiere venir a la oficina a hacer muchas operaciones y seguramente las más transaccionales, el 80% ya las hace desde su casa, desde su móvil, desde su ordenador o desde su teléfono, ¿no? ¿Y eso qué supone? Que hay una revolución auténticamente en cuanto a la capacidad instalada. Yo lo que creo que es verdad es que muchas veces cuando se habla, porque es un argumento que hasta hoy he escuchado, ¿no? Claro, es que la entidad X ha ganado 4.000 millones y aún así despide a mucha gente, ¿no? Y lo duro es que al final no importa tanto en la cuenta de resultados, sea un banco o sea cualquier tipo de empresa, ¿no? En cuanto al grueso de lo que ha ganado, sino a la rentabilidad que se obtiene sobre el capital invertido, ¿no?
Y lo duro es ver cómo hay muchas entidades, y ya digo que nosotros también somos rara avis porque todavía tenemos ROEs de doble dígito y eso nos hace ser muy viables y bueno, estar en una posición muy cómoda, pero si revisáis cuentas de resultados de bancos daréis cuenta que muchos y de los más conocidos están en rentabilidades en torno al 1%. Bueno, la pregunta es si es sostenible un negocio que da una rentabilidad sobre el capital invertido del 1%, ¿no? Pero da igual que sea un banco, da igual que sea una empresa industrial, da igual que sea una universidad privada o la tienda de la esquina, ¿no? Y eso ahí es donde está realmente el drama. Es decir, el escenario actual macro de tipos negativos y también del propio comportamiento de la gente, ¿no? Que no está dispuesta a pagar según por qué tipo de servicios o que es capaz de endeudarse para comprar una casa a 30 años al 1%, eso al final lo que supone de beneficio para el consumidor supone una bajada de rentabilidad para las entidades financieras, que es lo que nos trae precisamente a la situación en la que estamos hoy, ¿no? Pero bueno, desde luego a nosotros lo que nos toca como bancarios y directivos de banca es que tenga el menor efecto posible en cuanto a la capacidad y al capital humano de las entidades financieras, porque somos los primeros interesados, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Este tema es un poquitín para hablar mucho, ¿verdad? Porque yo creo que también se está dejando a mucha gente, hablamos de la España vaciada, pero hay una España desdigitalizada. Es decir, ahora los hijos nos hacemos cargo de las cuestiones bancarias de los padres que no están digitalizados. A mí, por ejemplo, me ha sentado muy mal que en mi banco no tenga un teléfono directo con mi oficina, sino que me mandan a una chica, porque suele ser de Guadalajara, que me pone con mi sucursal de Gijón. Yo, de verdad, eso, Marcos, como usuaria, me parece mal. Incluso digo, voy a dejar esa entidad. O sea, yo soy digitalizada, pero un teléfono de contacto directo, sí. Amelia, perdona. Por eso hablábamos tanto de la importancia hoy en día del asesoramiento y de tener a alguien cerca, de esa cercanía, de esa empatía, de esa proximidad, porque es verdad que el mundo en general y el mundo bancario va hacia el mundo tecnológico y hacia la digitalización, pero creo que nunca debemos de perder, y creo que en Abanca lo tenemos muy presente, ese contacto cercano y personal con nuestro profesor o con nuestro gestor. Eso es cierto. Gracias. Por eso te invitamos a venir a Banca cuando quieras, Amelia. Te lo iba a decir yo, bueno, ya lo ha dicho Paula, hay entidades que todavía tenemos gestores humanos al otro lado del teléfono, con lo cual, oye, un mercado abierto y competitivo, te invitamos a que explores, en este caso, nuestra entidad, ¿no? Seguro que estarías totalmente satisfecha. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Amelia. La verdad es que ha estado interesante que plantearas esto, ¿no? Con respecto a lo que decías, Amelia, de los estudios, es verdad que cuando hacemos estudios financieros aquí en la universidad, nosotros, por ejemplo, hicimos uno hace años que comparábamos la rentabilidad y riesgo de los fondos de inversión socialmente responsables, de los fondos de inversión basados en los principios de Behavioral Finance, y cogimos también un fondo que nos llamó la atención, americano, que se llama Vicefund, que es un fondo que invierte, fijaros en lo que invierte en bueno, todo lo de vicio, por eso se llama Vicefund, invierte en juego, tabaco, alcohol, y nos sorprendió los resultados, que su rentabilidad y su riesgo era muy similar, incluso el riesgo menor que los otros. Nos sorprendió muchísimo, ese fondo sigue existiendo. Y claro, la única explicación que le vimos es que a lo mejor la volatilidad a ese tipo de vicios afectaba menos, ¿no? Por darle alguna explicación. Es decir, que el entorno volátil o la volatilidad de ese tipo de vicios afectaba menos. Entonces, pues claro, la rentabilidad era similar y en algunos casos más alta. Y eso, claro, sorprende mucho, y ese tipo de estudios lo deberían de ver los que promocionan este tipo de normativas, ¿no? Porque es un fondo que invierte en lo contrario. Es decir, en alcohol, en tabaco, en juego, y sigue existiendo, ¿eh? Sigue existiendo. Es curioso, sí.
Por eso los estudios a veces tiene razón Amelia, que te sorprenden cuando analizas y comparas pues un tipo de fondos con otros. Sí que nos llamó la atención. Pero por eso lo importante, a ver, es fundamental lo que hablábamos, estar en las carteras muy diversificados. Tener mucha diversificación, muchas temáticas, muchas geografías diferentes dentro de las carteras. Es verdad que, bueno, puede ser un tema puntual ese fondo que comentas, Carmen, pero bueno, siempre que estemos diversificados y más en el tema de la sostenibilidad, de verdad que nosotros lo estamos comprobando, lo que dice Marcos. Llevamos 3 o 4 años trabajando esta temática y de verdad que tenemos datos objetivos de rentabilidades muy buenas con riesgos muy controlados. Pues muchas gracias. Yo, si te parece, Marcos, clausuras tú ahora a continuación el seminario, porque, bueno, aquí veo una profesora de la Politécnica de Madrid que está diciendo gracias, muy interesante y clarito, un debate sobre la organización de la banca comercial y su sostenibilidad muy interesante. Gracias, Irene. Bueno, pues yo únicamente agradecer a todos los asistentes vuestra participación en este seminario, que es la primera vez que se oferta en formato online y yo creo que, dado el éxito de asistencia, lo seguiremos haciendo así, si a la banca les parece bien, a lo mejor en otro horario para que puedan asistir mejor los compañeros de Latinoamérica, ¿no? Para no hacerles madrugar. En cuanto a los certificados, los que hayáis asistido a todas las ponencias, me podéis mandar un correo electrónico y entonces yo os haré el certificado y os lo mandaremos pues lo más rápido que podamos, porque la verdad es que ahora estamos muy agobiados con el fin de curso, tenemos unos días muy estresantes. Y también que os colgaremos, crearé un canal Google con las 4 ponencias para que las podáis visionar, descargar, verlas más detenidamente, y os enviaré también la información, la documentación de Paula, ¿no? Cuando me la envíe ella, os enviaré la información de Paula para que también la tengáis y la podáis archivar junto con las otras 3. Entonces, por mi parte, nada más. Bueno, dar las gracias y decir a Amelia también que en el caso de Abanca, nosotros sí que podemos afirmar que es una entidad ejemplar desde este punto de vista de los ESG, porque, bueno, pues en todos los sentidos, ¿no? Han colocado muchos alumnos nuestros, acceden a cualquier tipo de participación. Es gente majísima. Yo, la verdad, no tengo ninguna duda de que son una entidad ejemplar en esto de los factores ESG. Entonces, darles las gracias una vez más por dedicar vuestro tiempo, que tenéis unas agendas muy ocupadas, a un poco a los alumnos, profesores, colegiados, relacionados con la universidad. Además, es que yo creo que es fundamental relacionar la universidad con la empresa. Es algo que en España llevamos muchos años de retraso con respecto a Estados Unidos y yo creo que hay que hacerlo. Bueno, pues sí, parece que Abanca funciona bien, Carmen. Gracias, gracias. Me apuntaré, vale. Pues nada, Marcos, clausura el seminario. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Muchísimas gracias por tus palabras y también por tu pasión a la hora de llevar a cabo este seminario, porque da gusto, de verdad, y te lo digo de manera personal y profesional, estar siempre al lado del MUCAF y de la Universidad de León, no solo porque nos entendemos muy bien, la relación no puede ser más fácil y más agradable, sino porque en nuestro ADN de verdad que está seguir apoyando todas las iniciativas como esta, que creo que ha sido un auténtico éxito, que ha ido más allá de las primeras expectativas que podíamos tener cuando hablamos de llevarlo a cabo online por las circunstancias de la pandemia, que nos hace ver también lo que ha funcionado bien para ponerlo, por supuesto, en valor el año que viene y tratar de que vaya creciendo este seminario, que ya sería la 3ª edición, y que, por supuesto, a todos los participantes, gracias a los ponentes y los participantes, que más allá de este seminario, que Abanca está a vuestra disposición, no solo como entidad financiera, sino también para, oye, cualquier duda que desde aquí podamos solventaros en un millón de cosas que os pueda surgir en vuestra época formativa o incluso en el ámbito de elegir
cuando acabéis, bueno, diferentes caminos a dónde dirigiros, porque es verdad que es una edad en la que todos hemos tenido grandes dudas. Y en cuanto a orientación profesional, de verdad, lo que podamos hacer humildemente desde León y de la mano de la Universidad de León, que por supuesto estamos a vuestra completa disposición y dispuestos a lo que, donde y a lo que necesitéis, ¿no? Y nada, simplemente emplazarnos para el año que viene y tratar de que todavía salga mejor, si cabe, el tercer seminario Mucafa Banca en el año 2022, ¿no? Bueno, sí que quería decir, dar las gracias a todos los ponentes, ¿vale? Todos los ponentes me han parecido, vamos, expertos en sus temas. Yo creo que han sido temas muy bien escogidos, de mucha actualidad. Ahora estaba leyendo, para decíroslo, pues de una alumna de la Universidad de La Salle de México que está diciendo una ponencia muy interesante, excelente evento, felicidades. Yo creo que si esto lo hacemos presencial, este tipo de alumnos no hubieran podido asistir. Por tanto, yo creo que el formato ha venido muy bien para pues bueno, facilitar la asistencia a todo este tipo de personas, que yo creo que hay gente muy buena también en estos países y que debemos de tener relación, ¿no? No dejan de ser países un poco hermanos nuestros. Sin duda. Bueno, pues si os parece, dejo de grabar y bueno, pues quedamos pues aplazados para el próximo curso. Esperemos que ya no tengamos pandemia, a ver si hay suerte, ¿no? Y seleccionaremos pues otro grupo de ponencias también que sean interesantes en ese momento actual en el que nos encontremos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo a todos.